Es una excelente pregunta y te responderé con las 4 razones por las que se considera que el ateísmo es una religión. En primer lugar, tienen un posicionamiento espiritual acerca de la existencia de Dios, pero para eso hay que entender primero qué es una religión. En las ciencias sociales se las define como un conjunto de sistemas, normas, creencias e incluso conocimientos acerca de lo espiritual o trascendente que en última instancia te exigen un salto de fe. También vale mencionar que no todas las religiones tienen un dios o tienen dioses. De hecho, existen varias religiones no teístas como el budismo o el taoísmo. Ahora, el núcleo central de la doctrina del ateísmo es que tú aceptes la no existencia de Dios. Esa no existencia no es algo que tú puedas verificar, falsear o comprobar. Es al final del día un salto de fe. En segundo lugar, la razón por la que el ateísmo se considera una religión es porque necesita evangelizar. El ateísmo es una posición espiritual acerca de lo trascendente, ya quedó claro eso. Pero a veces quiere hacerse pasar como un acto social, humano, una necesidad de personas e incluso a veces una necesidad política. Pero a diferencia de otros sistemas que sí son sociales y políticos, como el liberalismo cuando exigió la separación de la iglesia y el Estado, o el anarquismo cuando exigió la eliminación de todo sistema que legitime la existencia de un Dios autoritario, todos ellos se hicieron por necesidades humanas. Y es decir, que tanto a los liberales como a los anarquistas no les importa mucho si tú sigues creyendo o dejas de creer. Lo importante es que esas doctrinas religiosas no impacten en la vida de la sociedad. El ateísmo quiere parecerse a eso, pero no es cierto. Lo que el ateísmo te exige no es una necesidad humana. El núcleo es exigir la no creencia de Dios o la no creencia en varios dioses. Y si fuera algo tan intrascendental, no habrían blogs, no habrían comentarios, no habrían divulgadores. El ateísmo necesita expandirse acerca de algo que no se puede comprobar. Y eso ya no es una divulgación, eso ya es evangelizar. El ateísmo tal vez crea que se parece a los divulgadores científicos o a los divulgadores de filosofía, que son personas que pueden o no estar activamente dentro de sus comunidades o dentro de sus áreas, trabajando en sus áreas de conocimiento, pero que aún así se dedican a repartir al mundo los conocimientos que sus colegas hacen. El ateísmo cree que puede divulgar algo de filosofía, algo de ciencia, pero en realidad lo que divulga, entre comillas, es un sistema de creencias, es un sistema de valores sobre algo que no es falseable y algo que no es comprobable. Y por lo tanto sigue siendo un acto de fe. Y evangelizan en base a una fe. Ya vamos construyendo más o menos una religión. En tercer lugar, tienen un conjunto de normas increíblemente cristianizado. Ok, aquí vale hacer una aclaración importante. El ateísmo es un fenómeno occidental. En otras latitudes del mundo pueden haber personas que no crean en la existencia de Dios o de dioses, pero no es tan importante. ¿Por qué? Porque en China, en las Coreas, en Japón, en Nepal, en todas estas se siguen sistemas religiosos barra filosóficos, ahí la línea es medio difusa, que no son teístas. Entonces, ellos divulgan o ellos expanden sistemas de normas, sistemas de comportamientos, sistemas de vida social, que no importa si tú crees o no crees en un Dios. Por eso es que el ateísmo, no hay mucho ateísmo en China, no hay mucho ateísmo en Japón, o no hay mucho ateísmo en las Coreas, porque la no existencia de Dios es algo naturalizado. Donde sí se necesita el ateísmo como una válvula de escape es donde tenemos una cultura y una sociedad completamente dirigida y completamente organizada en base a la existencia de un Dios. Y eso es Occidente. Por lo tanto,
Ya que el ateísmo es un fenómeno netamente occidental, o en su mayoría, me atrevería a decir en un 90% un fenómeno occidental, es decir, que ateos solo existen de Medio Oriente para acá, eh, heredan muchas de las normas, muchas de las virtudes del judeocristianismo, que es básicamente la base cultural y espiritual de nuestras sociedades. En ese sentido, habrán visto publicaciones que dicen, no recuerdo cómo era, soy ateo, pero eso no significa que sea una mala persona, de hecho yo creo en la bondad, en la virtud, en la justicia, todos esos son valores cristianos. Podrás decir, no son valores de toda la humanidad, mentira, son valores cristianos. Por ejemplo, para que quede clara la diferencia, si esas publicaciones, en lugar de resaltar la bondad, la virtud, resaltaran, por ejemplo, la disciplina, el respeto, el apego a las normas, estaríamos hablando de filosofías confucionistas. Si, por ejemplo, en lugar de esos valores celebraran otras cosas como la libertad, la fluidez, el compartir, serían un conjunto de valores mucho más taoístas. Este es, por ejemplo, un debate que se hace en Oriente. En Occidente, ¿qué valoramos? No valoramos mucho esas cosas. ¿Qué sí valoramos? La bondad, el compromiso, la comunidad, y esos son valores cristianos. Y el ateísmo no ha podido superar su brújula moral, que es completamente cristianizada. El ateísmo más, como dije antes, es una válvula de escape, es más una respuesta negativa, antes que una filosofía que sirva de algo a la humanidad. El ateísmo en realidad no sirve de nada a la humanidad. El creer o no creer en Dios no va a cambiar mi vida. Y el ateísmo, al igual que las otras religiones, quiere hacerme creer que sí, que va a haber alguna transformación importante en la no existencia de Dios. El ateísmo a veces piensa que puede ser una respuesta frente a las hipocresías, frente a los crímenes de algunas religiones o de algunas iglesias, pero no se necesita no creer en Dios para eso. Es decir, yo tranquilamente, yo católico, evangélico, judío, musulmán, puedo estar en contra de los crímenes de mi iglesia sin necesidad de rechazar la doctrina. Es decir, el hecho de que mi iglesia sea corrupta, sea pecaminosa, no quiere decir que el Dios de mi iglesia no exista. Y hay otra cosa, y esto está muy relacionado al conjunto de valores cristianizado. El, el Dios o a los dioses, porque en realidad el ateísmo no se enfrenta tanto a las categorías de los dioses, sino tienen un enemigo particular que es el Dios de los cristianos, o el Dios del judeocristianismo, el Dios de Abraham, por así decirlo. El ateísmo tiene básicamente un enemigo particular. No tiene razón para decir este enemigo no existe. ¿Y en qué se basa? En argumentos tan escuetos como que, si Dios fuera tan bueno, tan omnipotente, tan todopoderoso, ¿por qué permite la maldad, la corrupción en el mundo y de hecho en su propia iglesia? Pero aquí va la razón. ¿Por qué los ateos nunca se preguntan si tal vez Dios puede existir y ser malvado? De hecho, una vez le hice una pregunta a esto a un amigo y él me dijo, es que ese no es el Dios con el que me educaron, no es el Dios de nuestra cultura. Pero dije, bueno, entonces te estás enfrentando al Dios de tu cultura, no a la noción o a la existencia de un ser espiritual, trascendente y todopoderoso, que tranquilamente puede existir y le puede importar un comino a nuestras vidas. De hecho, esa es la creencia que fundamentó gran parte del liberalismo en el siglo XVIII. No podían declararse abiertamente ateos, pero sí se declararon en una rama que posteriormente se llamó deísmo, de que compartían la idea de que sí, Dios existe, pero la humanidad se tiene que organizar a sí misma porque a Dios no le importamos mucho. Es más, Dios puede ser tranquilamente Satanás, o Dios tranquilamente puede ser Vishnu. Si no, tú no te has cuestionado todo eso, tu ateísmo es muy, muy religioso. Y
Y sigue con lo mismo, tu brújula moral es completamente cristiana. Por último, tienen aspectos de la vida humana que llegan a idolatrar. Por ejemplo, los países que han terminado teniendo, cuya religión de Estado ha sido el ateísmo, han sido países que han exigido el respeto o la consideración casi divina de su sistema social, político y económico. En Occidente, en los países un poco más occidentales, no tenemos mucho este problema, porque obviamente valoramos otras cosas como los sistemas democráticos, el Estado moderno y todo eso. Pero tendemos a idolatrar otras cosas como la ciencia, la tecnología, la eficiencia y la eficacia, que son valores de nuestra sociedad. Es decir, eh, el valor epistemológico que le hemos dado al método científico es algo muy de nuestra cultura que surge a partir de la revolución industrial. Puedes considerar tal vez de que haya sido un enorme avance humano, pero eso no quita que en términos sociológicos esa legitimación es completamente nuestra. Por lo tanto, ¿qué necesita el ateísmo? Al no tener un Dios, necesitan idolatrar otras cosas. Necesitan idolatrar estados, necesitan idolatrar conocimiento científico, necesitan idolatrar sistemas de vida que generalmente no pertenecen a las suyas. Todo este tipo de cosas hacen que básicamente el ateísmo genere dioses que aunque no les rece, sí les adora. Hay una frase que se le atribuye a Nietzsche. La he intentado buscar, pero no he encontrado que él realmente la haya dicho, pero me parece que la frase es muy cierta. Dice, no basta con eliminar a los ídolos o a los dioses. Lo importante en todo esto es eliminar al idólatra que hay en ti. Y curiosamente la mayoría de los ateos son muy idólatras, extremadamente idólatras. ¿Por qué? Porque su sistema de creencias y su brújula moral exige que necesitan un Dios. Pero como están peleados con un Dios en particular, porque no es en general con los dioses, si fuera así esta conversación sería distinta, sino porque como están peleados con el Dios del judeocristianismo, porque lamentablemente sus religiones y sus iglesias son increíblemente criminales y corruptas e hipócritas, necesitan idolatrar otras cosas. Pero, ¿qué idolatran? Las sociedades en las que vivimos, nuestras culturas, eh, nuestras normas disciplinarias, nuestra calidad de vida. No, idolatran lo que está socialmente legitimado. Y lo que está socialmente legitimado ahora es la ciencia, la tecnología, la eficiencia, la eficacia, básicamente todas las revoluciones industriales. Por eso es que el ateísmo no solo es una religión temporal, es una religión regional, es decir, es una religión que existe en tiempo y espacios particulares. Básicamente, el ateísmo es una nueva forma de ser judío.